Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hurbiltzeagatik. Placer bada hemen egotea gaur, mahai hau konpartitzen. Gaurko ekintza jabetze feministarako eskolaren barruan kokatzen da. Hori ez, beste hainbat eta hainbat egon dira. Eta gaur gurekin Justa Montero, Anabel Sanz eta ni neu Marina Sagastizabal egongo gara. Decía que la mesa que vamos a tener hoy, es una mesa yo creo que muy potente, yo estoy encantada de compartirla. Y vamos a estar hablando sobre el tema de las huelgas feministas, como bien sabéis. Decir que la conferencia se puede ver también a través de streaming, en la web oficial del Ayuntamiento, que podéis participar a través de WhatsApp o Telegram, que va a ser grabada y se podrá ver a posterior, pero tened en cuenta que luego el debate no se graba, así que luego tranquilas podéis preguntar y opinar y hablar lo que queráis, que no va a quedar para la posteridad. Menos mal. Junto con Justa y Anabel también Ana y Mariona estarán haciendo la interpretación del lenguaje de signos y también, eskerrik asko, darles las gracias a ellas. Un poco empezaremos a hablar, va a empezar Justa Montero, que es activista feminista y social, que nos hablará un poco de la genealogía feminista, ¿no? Hablando en distintos momentos, el feminismo en la transición y las huelgas del 2018 y 2019. Después continuaré yo, que soy miembro de Bilgune Feminista, y yo sobre todo voy a hablar del contexto de Euskal Herria y cómo, ¿no?, partiendo de estas huelgas del 2018 y 2019, cómo surge la propuesta de esta última huelga feminista general que hemos tenido. Y finalmente terminará Anabel Sanz, que es integrante del grupo feminista ALDE, que seguro que lo conocéis. Y Anabel va a intentar colocar un poco la reflexión más en el contexto más global, ¿no?, que hay en este momento más histórico, ¿no?, qué está ocurriendo y cómo se conecta, ¿no?, todo lo que estamos hablando con ese contexto, ¿no? Y cómo nos perciben también desde fuera, el movimiento feminista, las huelgas, desde la izquierda, desde los partidos, un poco en ese contexto, ¿no? Y vamos a hablar más o menos 20-25 minutos, hemos acordado no enrollarnos demasiado para que luego haya también opción al debate. Entonces, hacia las 7:20 o así deberíamos terminar para que luego pueda haber debate hasta las 8. Vale, y dicho esto, yo ya le paso la palabra a Justa. Eskerrik asko. Vale, gracias, Marina. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y muchas gracias a la Escuela de Empoderamiento de esta ciudad por invitarme a esta mesa redonda y por estar aquí en esta ciudad tan bonita vuestra. Y estoy muy contenta de poder estar aquí también porque tengo muchísimo interés en poder escuchar así a viva voce a Marina y a Anabel, no solo de las huelgas en general, sino de la huelga general feminista que tuvisteis en Euskal Herria, que he de deciros que desde otros territorios seguimos con muchísimo interés y también, por qué no decirlo, con mucha envidia. Así que deseando conocer todas las reflexiones que os ha llevado esta huelga que protagonizasteis. El hablar de las huelgas feministas del 2018 y 2019 tiene sentido no como para analizar un hecho puntual y de repente algo que brotó y que surgió y que fue un éxito, ¿no?, sino que yo creo que es muy importante porque ahora mismo somos herederas directas, porque las hemos protagonizado, de esas huelgas que en realidad fueron la expresión, podemos entenderlas como la expresión de un nuevo momento del feminismo, como la capacidad que tuvieron para dar una nueva dimensión a la protesta y a la propuesta feminista
y que consiguieron, como nunca antes había conseguido el feminismo, una capilarización social, es decir, que realmente estuviera en la agenda, en los comentarios, en el debate de toda la sociedad, como nunca habíamos conseguido. Es decir, yo creo que en ese momento disputamos la hegemonía del sentido del feminismo y la ganamos. Otra cosa es que esa disputa es permanente, pero en ese momento podemos decir que desde luego la ganamos, es decir, que ganamos el sentido de en lo que la sociedad se reconoce, ¿no? Ese sentido común que de una forma tan clara, tan potente y tan contundente expresaron también el verano pasado las futbolistas con el "se acabó", ¿no? Que ha sido también un lema que hemos recogido en muchas ciudades en este 8 de marzo. Pero efectivamente las huelgas no surgen de repente, tienen su propia historia, sus propios hilos, su propia genealogía, que en cada territorio, cada país tiene su idiosincrasia propia, pero que desde lo que yo he vivido tiene que ver con muchos procesos distintos, tiene que ver con procesos de reflexión colectiva. Para mí tiene que ver con unas jornadas que se hicieron a nivel estatal en 2009 en Granada, donde 3.000 activistas de todo el Estado español participamos y fue como un auténtico laboratorio justo en el marco de la incipiente crisis sistémica que se estaba produciendo. O sea, en un momento muy, muy clave, ¿no? Tiene que ver, y haré solamente mencionarlo, y siempre desde el espacio en que yo lo viví, tiene que ver con la revuelta de las y los indignados, el 15M de 2011, y la impugnación que eso representó al sistema económico y al sistema también de representación política. Tiene que ver con las luchas por el aborto y el haber conseguido algo que en el Estado español, iba a decir este país, pero no, que en el Estado español es impensable, y es que dimita un ministro, y que conseguimos que dimitiera Gallardón ante la ofensiva de tratar de reducir un derecho que además que estaba siendo interpretado y vivido de una forma particular por toda una generación nueva de gente joven que también se había expresado en esta revuelta del 15M. Tiene que ver con las huelgas generales, con la contestación a la ley Wert, con luchas concretas que se han realizado en distintos sitios, que eso luego, si interesa, podemos concretar. Y lo que es importante es que este proceso, y hablo de proceso, ¿no?, de las huelgas feministas, no surge desde un movimiento, desde un feminismo precisamente moderado o de un feminismo anclado en teorías más ilustradas, surge o de un feminismo institucionalizado. No, los procesos de las huelgas feministas surgen de un feminismo muy radical, como era radical el feminismo también de la transición, que por eso creo que tiene que hablar de genealogía, a mí me gusta recuperar también ese feminismo, que fue un feminismo claramente insumiso, que fue un feminismo en mitad de una crisis social y una crisis democrática, ¿no?, del paso de la dictadura a una democracia por construir, ¿no?, y que fue claramente un feminismo que situaba todas las reivindicaciones concretas en un horizonte de crítica sistémica y un horizonte emancipador. Y así es como, analizando lo que ha sido el proceso, lo que han sido los manifiestos de los 8M de esos años, considero yo que es a lo que da lugar, ¿no?, a un feminismo también claramente radical, que hace una crítica que se denomina un feminismo anticapitalista, antirracista, etcétera, etcétera, etcétera. Las huelgas de esos años, que son huelgas, digo de esos años, a diferencia de lo que me imagino que luego explicaréis, ¿no?, que son huelgas de huelga de empleo, huelga de cuidados, huelga de consumo y huelga estudiantil, si recordáis bien. Lo que se representan y lo que son es como una especie de catalizador del descontento y de la rabia de las mujeres, no por un tema, porque esto fue una cosa que en esos procesos se discutió mucho. ¿Por qué se convocaba una huelga?
Se convocaba por el tema de las violencias, se convocaba por el tema del empleo y al final se convocó por todos aquellos conflictos que atraviesan la vida de las mujeres. Y esa fue su potencia, precisamente, una potencia con la que ahora seguimos trabajando, ¿no? Y de ahí es también, digamos, lo que permite entender la masividad que tuvo y la radicalidad también de las propuestas. Nunca antes una propuesta tan radical había conseguido un nivel de movilización de semejante masividad. Nunca antes. Y yo creo que es precisamente con qué herramientas y de qué forma las organizaciones feministas en sentido muy amplio conseguimos formular y dar expresión a esa rabia y a ese descontento, ¿no? Una de las cuestiones que me parece importante es entender que en ese proceso lo que se puso de manifiesto es las distintas formas que tenemos de vivir, el distinto significado que tiene para nuestras vidas y para nuestras subjetividades, los distintos problemas que decimos que recorren la vida de las mujeres, como la crisis digamos, por señalar algunos puntos así significativos, como la crisis de los cuidados tiene distinto significado para las trabajadoras del hogar, para las trabajadoras que están en los servicios públicos, para las cuidadoras que realizan los cuidados en el ámbito familiar, y como algo que venía planteando la economía feminista desde hacía tanto tiempo y con muchas figuras de mujeres economistas feministas bien brillantes y que lo plantearon con toda claridad, el significado que tenía la crisis de la reproducción social y el problema de cómo se estaba resolviendo esa crisis, que volvía a ser una resolución que caía sobre la espalda de las mujeres, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales era una de las que se venía también planteando, la necesidad de diferenciar entre lo que es el trabajo y lo que es el empleo. Y digamos lo que supuso esto en el cuestionamiento de la idea tradicional de huelga y lo que supuso esto en el diálogo de los conceptos tradicionales por parte de los sindicatos y también lo que supuso de posibilidad de visibilizar las distintas realidades de los trabajos de las mujeres. El hecho que en 2018 ya muchas mujeres dijeran nosotras no podemos hacer huelga, ponía sobre la mesa las condiciones de trabajo, bien porque son condiciones draconianas, bien porque no están amparadas por derechos, bien porque son mujeres que no tienen situación administrativa regular y que por lo tanto hacer una huelga suponía inmediatamente los despidos de donde estaban, ¿no? Pero también en estos procesos de las huelgas se planteó que el empleo, las desigualdades en el empleo ya no solo significaban desigualdades en el ámbito salarial, sino que la precarización del empleo suponía también la precarización vital de las condiciones de vida, ¿no? Y la precarización significa que que el planteamiento feminista abordara también lo que significa los problemas de la vivienda, lo que significa los problemas de la pobreza energética, cuestiones que están, en cuyas luchas están protagonizadas muy mayoritariamente por mujeres, ¿no? Y también nos hizo pensar cómo efectivamente la división sexual de trabajo y esa diferenciación entre las responsabilidades hace que sean las mujeres quienes protagonizan particularmente estas situaciones que precarizan las vidas, ¿no? Bien, en relación a los problemas que tienen que ver con las fronteras y con la situación y las demandas de las mujeres migrantes, yo creo que también llevó a una reflexión y a veces digo reflexión y debates, y cuando digo debates son debates a veces con cierta tensión, pero debates que permiten luego ir articulando una agenda mucho más
amplia, en el sentido de que es imposible hablar de las mujeres migrantes y que las mujeres migrantes puedan plantear sus reivindicaciones si no vemos las implicaciones que tiene una ley de extranjería que dificulta, por ejemplo, digamos, poder tener derechos al igual que el resto de mujeres, ¿no? Bueno, luego hablaré también del tema de las violencias. Y por último, lo último que quería señalar es que también en estos procesos se manifiesta como nunca lo que es dar respuesta a una necesidad básica humana fundamental, como es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad que lo ponen de manifiesto las personas y las mujeres trans, con la crítica al binarismo, ¿no? a ese binarismo que deja sin derecho a tener derechos a todas las identidades no normativas y que formaliza lo que ya venía siendo algo que estaba dentro del movimiento feminista, ¿no? Que formaba parte del movimiento feminista, que eran los derechos de las mujeres trans como parte de la agenda y de los derechos feministas. Digo todo esto porque creo que este momento tan especial de las huelgas con sus potentes movilizaciones consigue ampliar y reformular derechos y sobre todo permite ver la interrelación que tienen unos problemas con otros. Voy a poner un ejemplo que me parece que es como paradigmático, aunque responde a situaciones muy duras, que es el que ha puesto de manifiesto la Asociación de Jornaleras en Lucha de Huelva, que ellas han puesto de manifiesto cómo no se puede hablar de ellas como una identidad fragmentada. No son cuarto y mitad de trabajadoras del campo, cuarto y mitad migrantes y cuarto y mitad susceptibles de tener violencias, sino que son unos sujetos, las mujeres jornaleras, en muchas ocasiones migrantes, en las que confluye precisamente todos los sistemas que hablamos siempre como los sistemas de opresión, ¿no? Sistema patriarcal, y son mujeres que han tenido que denunciar violencia sexual en condiciones extremas por la situación de las condiciones de trabajo, que han tenido que denunciar la explotación por las condiciones de sus contrataciones, que han tenido que denunciar el racismo por las condiciones de contratación y de trato que tienen las mujeres que tienen jornaleras que vienen procedentes de Marruecos, y que además han tenido que denunciar lo que significa el expolio de la tierra y de recursos como es el agua, que acaba, digamos, que se basa en esa producción de los frutos rojos y que supone la imposibilidad de sostenibilidad de sus trabajos a medio plazo. Quiero decir con esto que el feminismo de las huelgas da un salto, no porque antes no se viniera haciendo, sino porque este proceso en el que participan cientos de miles de mujeres permite dar otra dimensión a lo que es una mirada global, que es una de las características del feminismo, y que nos devuelve de alguna forma, que nos obliga a ver cómo respondemos a una pregunta que es clave, ¿no? La pregunta de ¿qué es materia del feminismo? ¿Cuáles son las causas del feminismo? Las causas del feminismo son solamente lo que tiene que ver, y ya es mucho decir, ¿no? Pero solo lo que tiene que ver con los temas relacionados con el cuerpo, las violencias, los derechos sexuales y reproductivos, o incluso en estos casos no podemos abordarlos sin cruzarlos con lo que tiene que ver con la situación de racialización o con la situación de desigualdad de acceso a los derechos en función de la clase. Y esto yo creo que es lo súper importante que establece estas huelgas, porque esas movilizaciones plantean estos debates no en pequeños grupos, como veníamos haciendo anteriormente, sino que los plantean en otra dimensión completamente distinta en cuanto a la potencialidad y a la naturaleza, ¿no? Y esta es precisamente la potencia del feminismo, la potencia de tener una visión global, de poder articular todas las interrelaciones de todos los problemas que tienen que ver con las jerarquías sociales, y por esto
es por lo que el feminismo hoy representa una amenaza al sistema y una amenaza a todos sus poderes. Yo ahora voy a hacer una breve referencia a cómo esto se materializa en términos de la extrema derecha y la derecha, porque bueno, es como lo más fácil, ¿no? Porque es como el otro extremo, pero entre medias hay muchos recorridos en los que hay retóricas y planteamientos desde distintos ángulos, de distintos feminismos, de distintas izquierdas, que de alguna forma comulgan con alguno de estos aspectos. Luciana Pecker, que es una argentina, una periodista argentina que ha tenido que venirse en concreto ahora a Madrid por estar perseguida después del triunfo de Milei, ella dice: la ultraderecha no nos ataca solo por lo que pedimos, sino por todo lo que ganamos. Y creo que esta es una clave. No es solo por eso, sino es también por la amenaza de lo que representa, que a veces no se traduce en todos los derechos o en todos los cambios que querríamos, pero sí que es, digamos, una potencia de amenaza de cambios radicales, ¿no? Yo añadiría a esto que nos ataca también por cómo lo logramos. Y esto me parece otro elemento muy importante, por la potencia de la organización. Como dicen muchas compañeras, organizadas es ya una forma de ir ganando. Y es también por esa fuerza que tenemos organizadas de muy distintas formas. Y por eso, precisamente, hay una voluntad de debilitar a este movimiento, de criminalizarlo y de dividirlo. Bueno, es que voy pillada de tiempo, pero luego si puedo pongo un ejemplo de lo que me atañe ahí en Madrid, que es brutal, porque ahí sí que hay una derecha ya muy derivada hacia la extrema derecha. Bueno, os lo cuento. Hace como 3 semanas salió un informe de la policía sobre los informes que habían hecho en las residencias de mayores durante la pandemia. Sabéis que fue brutal, que murió, bueno, sabéis, ¿no?, la información. Y los informes de la policía efectivamente demostraban todo lo que ya se sabía. Y preguntan al alcalde, que se acaba de casar, y le preguntan qué le parece. Hace 3 semanas. Y lo que dice es que en vez de preocuparse tanto por esos informes de la policía, habría que preocuparse con qué pasó en la manifestación del 8 de marzo. A estas alturas de vida. Eso es criminalizar. Hay muchas otras formas, pero esto tan burdo se dice en los medios, o sea, lo dijo abiertamente, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que es una amenaza? Porque este modelo neoliberal genera evidentemente, y sus crisis, genera una enorme inseguridad, una inseguridad vital, una inseguridad material por la precariedad, una inseguridad por lo que representa el colapso ecosocial y, por lo tanto, presentan la vida llena de amenazas y peligros. Y en esa lógica, los discursos antifeministas, antiinmigración y transfobos están en el centro de esa ofensiva, porque es la forma de tratar de recuperar una normalidad basada en lo que consideran natural, apelando a la biología y a la necesidad de identidades muy fuertes, identidades fuertes de los hombres y mujeres y, por lo tanto, contra cualquier tipo de derecho de personas trans. En Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid intentan reformar y cambiar y recortar y limitar la ley trans aprobada a nivel estatal, ¿no? Todo esto reforzado por los discursos de los hombres agraviados, que saben muy bien manejar la extrema derecha entre los jóvenes y sobre todo entre los jóvenes, pero que de repente nos sorprenden cosas como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando de cómo están
pues un poco, pues sí, agraviados sus amigos de 50 y de 60 años. No sé si lo leísteis, pero eso salió mucho en la prensa, ¿no? Son también las necesidad de identidades fuertes que justifican las políticas antimigratorias. Es el miedo al otro, a lo distinto, al inmigrante, igual que es el miedo a la persona trans, a lo distinto. Y es también identidades fuertes en el terreno de la nación, ¿no? De la nación, que es uno de los consensos de la llamada transición, al que va asociado también la idea esta de la familia como sostén de esa protección y seguridad, y también identidades fuertes que tienen que ver con el relato de la historia, con el relato de la historia de la memoria democrática, ¿no? Bueno, por todo esto, inmigrantes y mujeres estamos en la diana de los ataques de lo que se dice que son las guerras culturales. Pero ojo, porque las guerras culturales, que así se llaman, no es algo que esté desvinculado de las políticas económicas o de las salidas fuertemente neoliberales por las que apuesta la derecha y la extrema derecha. Están íntimamente vinculadas, ¿no? Ya para acabar, porque veo que se me va el tiempo, voy a poner un ejemplo. Pensando en qué es lo que sucede con el tema de las violencias. En las violencias, la extrema derecha y la derecha, por lo menos esta derecha que ya vira hacia la extrema derecha, combina el negacionismo de lo que es la violencia con el populismo punitivo. Vox se presenta como el mayor garante contra la violencia porque es el que pide penas más altas y la prisión permanente y revisable. Y esto supone siempre el reforzamiento del Código Penal, el reforzamiento de las políticas securitarias que nos afectan a la movilidad de las mujeres y afectan también a la movilidad de migrantes. O sea que podemos ir viendo cómo existe ese vínculo, ¿no? Ese enlace con el discurso antimigración. Y es un problema porque es fácil, bueno, no sé si fácilmente, porque a veces se cae en esta lógica. Por ejemplo, pensar que la solución frente a la polémica, que podríamos discutir mucho cómo se genera esa polémica de las reducciones de penas cuando la ley del solo sí es sí, pensar que la solución es ampliar penas de cárcel, es ampliar años, a mí me parece que es caer en esta lógica del punitivismo y desviar el foco de lo que son el problema fundamental. Desde mi punto de vista, pensar que el tema de la prostitución, yo aclaro, yo soy pro derechos, pero no voy a entrar ahora en este debate, el tema de la prostitución se soluciona con una ley abolicionista, como está ahora en la propuesta en el Congreso de los Diputados, que solamente toca cosas de endurecimiento del Código Penal, significa errar completamente y un análisis equivocado de dónde están los problemas. Nuestra lógica es una lógica totalmente contraria. Nuestra lógica es de situar la violencia como un problema estructural, donde efectivamente no puede haber impunidad, tiene que haber justicia, aunque denunciemos la justicia patriarcal y todo lo que representa, pero que nunca caemos en el punitivismo. Es decir, no creemos que el problema de la violencia se resuelva mediante la configuración de más y más tipos delictivos, de más y más años y penas de cárcel, ¿no? Y queremos además que hay distintas formas de reparación. Yo no sé si habéis visto, voy a hacer así un poco de publicidad, el documental de No estás sola. En ese documental hay dos cosas que me parecen preciosas. Una, cuando la mujer a la que violaron en los Sanfermines, la mujer de Madrid, lee una carta y da las gracias a todas las mujeres que en todas las ciudades nos hemos movilizado porque eso para ella fue motivo de reparación. Y otra, ahora no me acuerdo quién es, no sé si es la jueza, creo que no, pero bueno, con alguien de los juzgados, lo que dice es, fue un delito, o sea, eso tenía que tener su castigo, pero lo fundamental no es eso, lo fundamental es que hoy podamos decir que estas mujeres han tenido derecho y han podido seguir haciendo su vida. Y eso son fórmulas también de reparación muy importantes.
por eso yo creo que nos enfrentamos digamos, a un sistema, a un momento del capitalismo neoliberal que quiere destruir conceptual y prácticamente todo lo que el feminismo representa. Digamos, lo que quiere destruir, ellas enarbolan una idea de libertad que no tiene nada que ver con la libertad que nosotras planteamos. La libertad que defendemos es una libertad que abraza la justicia social para crear lazos sociales y comunitarios y para construir lo que nos es común, aunque en ese construir lo que es común no es fácil y entramos en diálogo, en conflicto, en debate entre distintos actores sociales, incluso dentro del feminismo, siempre que sea un debate que construya, ¿no? Y es una libertad que está basada además en la crítica al sujeto neoliberal como sujeto individualista, un sujeto que lanzan al mercado como desprovisto, si pudiera estar desprovisto de cualquier consideración social, como si no tuviera posicionamiento alguno en las jerarquías sociales de opresión, cuando para nosotras los derechos no son derechos individuales porque son una cuestión social y es distinto, ¿no? Por eso, ya para acabar, la potencia del feminismo yo creo que está precisamente en la capacidad que está demostrando de, pese al dolor, pese pese a la situación de crisis tan brutal y cómo eso golpea a muchísimas mujeres, pese a la necesidad de atender a urgencias que son muy urgentes, como el feminismo está siendo capaz de, como lo hizo en el feminismo de la transición, de abrir esperanzas para poder enfrentar las lógicas tan depredadoras con los cuerpos, con las tierras, con todas nosotras del neoliberalismo. Es decir, con la capacidad que tiene el feminismo para abrir puertas de esperanza para todas, y cuando decimos todas es todas, todas y todes, ¿no? Esto no es fácil, pero yo creo que el movernos en ese horizonte emancipador es precisamente lo que nos da la fuerza y la solidez de nuestras propuestas. Y bueno, pues en eso estamos día a día, ¿no? Bueno, es que ricasco, justa, que además, vamos, se ha ajustado muy bien al tiempo, o sea que lo estaba mirando yo, hemos empezado al final la presentación tan un pelín tarde, a ver si yo también consigo ajustarme también. Y nada, un poco después de todo este contexto, ¿no?, en el que nos ha situado, yo me voy a situar un poco más a nivel de Euskal Herria, ¿no? Y eso, a contaros cuál ha sido, que seguramente muchas sabéis, ¿no? Pero bueno, un poco pues cuál ha sido el proceso de esta última huelga feminista y general, y también me gustaría señalar pues qué aprendizajes yo creo que, ¿no?, y desde Bilgune Feminista la lectura que hacemos, ¿no?, pues qué aprendizajes nos ha dejado y también qué retos, ¿no?, a futuro, que bueno, que también es importante. Bueno, para situar esta huelga, pues por supuesto tenemos que tener en cuenta las huelgas desde del 2018 y 2019. Tenemos que tener en cuenta también, nada más terminar la huelga del 2019, la pandemia que nos estalló en la cara, casi podemos decir, ¿no? Y todo lo que vivimos y lo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Y cómo pues eso, volver a todas las medidas a la familia heteropatriarcal, ¿no?, a las medidas más pues eso, que nos llevan hacia atrás, ¿no? Toda la policía, todo el racismo, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que bueno, sí que nos llevaron, por lo menos a nivel de Euskal Herria, ¿no?, a necesitar una respuesta, ¿no?, a necesitar juntarnos y hablar de qué es lo que estaba ocurriendo y sobre todo, ¿no?, esa crisis de cuidados que ya veníamos señalando, de cuidados y bueno, crisis sistémica en general, ¿no?, cómo todavía se estaba agravando mucho más en este contexto, ¿no? Y entonces es ahí donde se empieza un poco a gestar esta huelga, ¿no? Concretamente,
la plataforma o dinámica que surgió Bizitzak Erdigunean, ¿no? Llama en febrero de 2022, además, ¿no? En un contexto todavía de pandemia, que había medidas, llama unas jornadas a nivel internas del movimiento feminista en Euskal Herria, que tuvimos que atrasarlas porque eso, todavía había medidas preventivas de que no nos podemos juntar, de que no sé qué, ¿no? Pero yo creo que es importante subrayar que, a pesar de todo ese contexto que teníamos de imposibilidad de organizarnos, ¿no? Yo creo que fue muy acertado juntarnos. Participamos 33 colectivos feministas diversos, y ahí empezamos un poco a hablar sobre qué es lo que estaba ocurriendo y cómo queríamos imaginar, ¿no? No solo hacer una foto de la actualidad, sino empezar a pensar ya cómo queremos transformar todo esto, ¿no? Estamos viendo que lo que tenemos actualmente es un régimen, ¿no? Además empezamos a hablar así, un régimen de cuidados, porque está basado en desigualdades brutales, ¿no? Y que es un régimen que está colapsado, ¿no? Claramente. ¿Y qué queremos a futuro, ¿no? ¿Qué otra forma de organizar los cuidados queremos, ¿no? Y empezamos un poco a hablar de esto, y al mismo tiempo empezamos a hablar de una hoja de ruta de movilización, ¿no? Porque además de ir pensando cómo queremos, pues vamos a necesitar salir a las calles para conseguir estos cambios, ¿no? Porque si no, solos no van a venir, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues ahí empezamos a hablar sobre una hoja de ruta donde salieron 3 herramientas, que una era la huelga, otra era un acuerdo social en el tema de los cuidados, y una ILP, ¿no? Iniciativa Legislativa Popular. Después de hablar esto, lo llevamos en ese otoño del 2022, lo llevamos a distintas asambleas feministas que se hicieron a nivel territorial en Iruña, en Gasteiz, en Donosti, en Bilbo. Y ahí, en todas y cada una de las asambleas, salió casi por unanimidad, o bastante de forma general, que se veía muy necesario ir hacia una huelga, que además se veía que esta huelga tenía que ir unida a un proceso donde más sectores, aparte del movimiento feminista, se tenían que involucrar, y que debía de ir unido, pues, a esta idea del acuerdo social, ¿no? Es decir, donde más agentes, sectores se empiezan a involucrar en este tema ¿no? a hablar de los cuidados, y por lo tanto ya hablábamos de que queríamos una huelga feminista no como las anteriores, sino que queríamos una huelga feminista y general, ¿no? Donde más agentes, o todos a los que pudiésemos llegar, ¿no? Pues se involucrasen en la misma. Y además los objetivos eran bastante claros, ¿no? Por un lado, queríamos incidir a corto plazo, ¿no? Veíamos que había situaciones urgentes que necesitaban ya una respuesta, y por lo tanto, ¿no? Pretendíamos dar una vuelta ya y dar respuesta a esas situaciones urgentes y colapsadas, y por otra parte también ir al mismo tiempo mirando a largo plazo y yendo, ¿no? A través de ese acuerdo social, pues pensando entre diferentes agentes y sectores, ¿no? Cómo podemos ir avanzando hacia un sistema social y una organización de cuidados que supere, ¿no? Esa visión o el sistema capitalista también, o esa forma capitalista de organizar los cuidados, forma racista, heteropatriarcal, capacitista, que es solamente, ¿no? Antropocéntrica también, que no coloca la naturaleza en el centro, todo esto, ¿no? Por lo tanto, esta huelga sí que supone un cambio cualitativo, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos dicho, esta huelga no sé a nivel cuantitativo qué va a suponer, pero cualitativo va a suponer, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos dicho esto, y sí que es un cambio en ese sentido, ¿no? De que ya no únicamente estaban convocadas a la huelga mujeres, bolleras y trans, ¿no? Sino que interpelábamos a toda la población, ¿no? Y ahí también incluíamos a los hombres como agente activo en esta huelga, ¿no? ¿Por qué? Porque entendíamos que el tema de los cuidados es algo que nos atraviesa a todas las personas, que en esto que decíamos, ¿no? Que ha sido uno de los lemas principales, que es el cuidado no puede ser negocio, que ya vale de hacer negocio con los cuidados, y esto es algo que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto nos corresponde a todas las personas, ¿no? Luchar, o sea, cambiarlo, ¿no? Y luchar por un sistema que dé la vuelta a lo que tenemos actualmente, ¿no? Y también hablábamos de que queríamos
luchábamos por un derecho colectivo al cuidado, ¿no? Es decir, pensar que todas tenemos derecho a ser cuidadas a lo largo de nuestras vidas, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar, ¿no? Que nadie se libra de los cuidados, porque hoy en día librarse de los cuidados es sinónimo de tener privilegios, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí directamente también una interpelación a los hombres y a involucrarse en toda en la huelga, ¿no? Por lo tanto, ¿qué aprendizajes podemos sacar, ¿no? Y yo creo que a nivel organizativo, bueno, pues ha sido una locura, pero yo creo que sí que hemos acertado a la hora de crear espacios diversos, ¿no? Es decir, espacios distintos, diversos, que nos han facilitado nos han permitido trabajar en común, aunque muchas veces pues, la coordinación ha sido complicada, ¿no? Pero, por poner algunos ejemplos, ¿no? Teníamos por un lado la intersindical, ¿no? Es decir, donde con los distintos sindicatos que se sumaban a la huelga hemos estado también, ¿no? Desde el movimiento feminista hablando, acordando, viendo, vale, esto luego en las empresas, en los puestos de trabajo, cómo se puede trabajar, qué podemos hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Al final los sindicatos han sido un agente muy importante en todo esto. Por otra parte, teníamos las asambleas feministas, que eran donde se tomaban las principales decisiones. Teníamos también un espacio de coordinación más a nivel nacional, teníamos un espacio de coordinación de asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados. Hemos tenido también comités mixtos, ¿no? Es decir, donde allá participaba todo pichipata, comités de huelga, ¿no? Más tradicionales. Dentro de las asambleas feministas, o sea, también hemos tenido asambleas feministas a nivel de Euskal Herria, donde también ha habido espacios no mixtos, ¿no? Donde estaban las trabajadoras de hogar y cuidados fundamentalmente tomando sus decisiones, ¿no? Y pensando cómo hacer huelga, cuando, pues, a priori, ¿no? No tienen derecho a huelga. Y de alguna forma, ¿no? A mí me gusta pensar como en una cebolla, que hemos ido organizando esto como si fuese una cebolla, ¿no? Y en la primera capa de la cebolla pues estaría el movimiento feminista, y dentro las asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados, que también son mujeres migradas y racializadas en su gran mayoría. Después, ¿no? Pues sectores directamente vinculados con los cuidados, pues trabajadoras de residencias, pensionistas, grupos de familiares, ¿no? Que se han organizado, familiares de residencias que se han organizado, ¿no? Bueno, y hemos ido poco a poco hasta llegar, pues, a aquellos colectivos que forman parte que han formado parte del acuerdo social, como puede ser Ongi Etorri Errefuxiatuak, Salaketa, Euskalgintza, Gazteak, Presoak, o sea, ¿no? El movimiento popular así más en general, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha habido una capacidad para articular un sujeto diverso y múltiple, ¿no? Y a pesar de que he dicho, ¿no? Que hemos puesto mucho énfasis en lo cualitativo, pero bueno, también diría que a nivel cuantitativo, ostras, ha habido, o sea, un seguimiento masivo el día de la huelga, ¿no? Y también mucha gente implicada en la organización, ¿no? Y simplemente, pues por dar un dato, durante el proceso de huelga hicimos una asamblea feminista a nivel de Euskal Herria en abril del 2023, y ahí estuvimos participando unas 180 personas, ¿no? 180 feministas. Y una vez ya llevada a cabo la huelga, hicimos otra asamblea feminista a nivel de Euskal Herria, ya eso, pasada la huelga, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre es que pues nos desinflamos un poco, ¿no? Porque claro, no puedes estar todo el rato al ritmo que supone organizar una huelga feminista general, ¿no? No puedes estar todo el rato ahí en la cresta de la ola. Entonces, pues es normal un poco bajar el ritmo, pero aún así, en enero del 2024 hicimos otra asamblea en la que estuvimos 300 personas, ¿no? O sea, que incluso estuvimos más. O sea, que yo creo que sí que esta huelga ha conseguido activar, articular, ¿no? El movimiento feminista, por supuesto, y más allá también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es importante. Y lo que hemos remarcado también desde el principio, ¿no? Que esta es una lógica de proceso, que la huelga es una
herramienta más que teníamos entre otras opciones, ¿no? Y que no era el objetivo fundamental, sino que el objetivo fundamental es eso, ¿no? Un proceso que nos permita dar respuesta a las urgencias y a seguir pensando estratégicamente, ¿no? Cómo queremos organizar los cuidados, ¿no? ¿Qué más? Bueno, yo creo que también los espacios mixtos han sido interesantes, ¿no? El crear comités de huelga, espacios de coordinación con estos agentes sociales, sindicales, movimiento popular. Ha sido un proceso que se ha liderado desde las asambleas feministas, pero también a partir de un momento pues han venido muy bien estos comités. ¿Por qué? Porque había que hacer muchísimo trabajo, ¿no? Y en estos comités, ¿qué se ha hecho? Pues repartir propaganda, hacer pancartas, poner carteles, hacer portaleos, ¿no? Un montón de trabajo que es necesario y que bueno, pues muchas veces se ha hecho desde estos espacios, ¿no? Los hombres también han participado en la huelga, aunque bueno, su papel y su participación también ha variado, digamos, dependiendo de dónde, ¿no? A nivel local. Aunque pues a nivel general sí que podemos decir que pensamos que se iban a activar más, ¿no? Que iba a tener otro tipo de respuesta. Y eso que hemos hecho mucha difusión sobre cómo participar, qué cosas puedes hacer, ¿no? Incluso hombres que teníamos más pues, aliados o cerca, se les ha pedido hacer vídeos para que expliquen a otros hombres cómo pueden hacer, por qué hacer, ¿no? Bueno, ha habido distintas formas y aún así, pues bueno, ¿no? Yo creo que muchos estaban en el planteamiento anterior de esto no va conmigo, ¿no? O no es mi día o tal, pero bueno, ahí a lo mejor todavía tendremos que ajustar más, pero bueno, sí que han sido espacios interesantes, ¿no? Otro aprendizaje, yo creo que, o desde Bilgune, ¿no? Creemos que es la apuesta por las alianzas, ¿no? El trabajo en común. Y ha sido un proceso en el que ha habido un deseo y un compromiso fuerte por tejer alianzas y construir puentes, ¿no? También con quienes no estaban convencidas con hacer huelga hemos tratado por activa y por pasiva, ¿no? Intentar abrir un trabajo común. Destacar, ¿no? Que las trabajadoras de hogar y cuidados, muchas mujeres migradas y racializadas, han estado, están y son parte de este proceso desde el principio, ¿no? Y que, por ejemplo, han creado un espacio propio de coordinación a nivel de, ¿no? Desde las asociaciones de distintos herrialdes, y que este espacio ha sido imprescindible, ¿no? Para las alianzas, para crear una agenda propia y ha reforzado el proceso, ¿no? Sin lugar a duda, y que incluso ha añadido un valor político al mismo, tanto para las trabajadoras de hogar y cuidados como para nosotras, ¿no? Las compañeras blancas, ya que nos ha permitido también reflexionar y cuestionar nuestra posición, ¿no? En toda esta cadena de los cuidados, ¿no? Gracias a estas compañeras que han estado a lo largo del proceso, ¿no? Hemos trabajado muchos contenidos y reivindicaciones. Yo tenía fotos aquí y se me ha olvidado ponerlas. Pero bueno, aquí hay una foto de la última asamblea de enero, que estábamos casi 300. Aquí pongo la tabla de reivindicaciones para lo que quería explicar ahora, que es como muchas reivindicaciones, ¿no? Sin toda esta labor de estas compañeras, pues seguramente estas reivindicaciones no estarían en primer plano, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la eliminación de la ley de extranjería, la erradicación de la figura de trabajadora de hogar interna, la regularización de todas las trabajadoras de hogar y cuidado, reivindicaciones directas a Lanbide, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues yo sí que destacaría este espacio generado por estas compañeras, que ha sido un paso cualitativo muy importante y que siguen trabajando a ese nivel. Este sábado, de hecho, está también organizado otro encuentro para hablar sobre trabajo interno. Y luego, por otra parte, también la colaboración con otros sectores de cuidados, ¿no? Y cómo a nivel local se ha empezado a identificar, ¿no? Porque claro, esto también es muy complejo, las competencias, pero ¿qué servicios hay? ¿Qué, no? Bueno, pues a nivel local se han ido identificando los distintos agentes implicados y pues tanto a nivel municipal, a nivel de mancomunidad, ¿no? Pues qué distintos agentes hay en esta
maraña de los cuidados para empezar a hacer, ¿no?, ese trabajo común, pues tanto con trabajadoras de residencias, con trabajadoras de hogar y cuidados, etcétera, ¿no? Y según, dependiendo del pueblo, del territorio, ¿no?, la articulación con el sector de cuidados ha sido distinta. Pero también podemos decir que, bueno, pues en general sí que es cierto que este proceso también nos deja deberes, ¿no?, que tenemos que seguir repensando nuestros espacios, las formas de participación, ¿no?, para que sean accesibles para todas, ¿no? Y yo que también os quería traer un ejemplo, de aquí muchas os reconoceréis, seguro, y es, ¿no?, pues por ejemplo esta alianza dentro del movimiento feminista de Gasteiz, ¿no?, también con la asociación EAZCA, de trabajadoras de hogar y cuidados de Álava, ¿no?, donde, bueno, pues hemos intentado tener una hoja de ruta, ¿no?, pues a lo largo del proceso de la huelga, pues por ejemplo fijando de antemano el calendario de las asambleas para saber con antelación cuándo nos íbamos a juntar, celebrando las asambleas los domingos, ¿no?, que es el único día que muchas trabajadoras pueden participar. Hemos intentado en las asambleas garantizar servicio de traducción para que el euskera también tuviese presencia. En unas ocasiones nos hemos acercado a su reunión, en otras ellas han estado decidiendo cómo querían hacer el planteamiento de huelga, ¿no? Por ejemplo, la deriva que hicieron, que organizaron ellas dentro del planteamiento de la huelga. Hemos intentado, que es lo que se ve aquí, ¿no?, también dar espacio a los momentos informales para conocernos, ¿no?, para celebrar también. Aquí está cuando les dieron el Chosnisaría, ¿no?, y estuvimos con ellas celebrando, que es como, bueno, pues un premio que se le da al movimiento popular, ¿no?, pues por la labor que hacen, etcétera. Bueno, y hay cosas positivas, ¿no?, pero bueno, también otras veces pues no hemos acertado tanto, no hemos querido ir demasiado deprisa, a lo mejor hemos dado por sabidas muchas cosas en nuestros ritmos que no, pues qué es una asamblea, qué es una pancarta, cómo se escribe un discurso, ¿no? Incluso a veces pretendemos, ¿no?, o pensamos que todas en el movimiento feminista manejamos o tenemos que manejar los mismos discursos, el mismo nivel de politización, ¿no?, y hablar como si fuésemos yo que sé qué, ¿no? Y a veces al contrario, pues necesitamos también callar, escuchar y reconocer otros saberes y otras vivencias, ¿no?, que son igual de valiosos, igual de políticos, ¿no?, aunque se formulen desde otras formas, ¿no? Bueno, otro aprendizaje que, bueno, ya lo he comentado justo y no voy a centrar, ¿no?, pero yo creo que hemos seguido, o creemos que hemos seguido profundizando en el replanteamiento de qué es la huelga, ¿no?, de, bueno, intentar repensar la huelga como una herramienta, ¿no?, más de lucha y de un día de lucha en general, ¿no?, aunque y que no se limite solo al trabajo productivo o reproductivo, etcétera, ¿no? Bueno, dándole vueltas de, pues eso, cómo hacer huelga si soy una trabajadora de hogar interna y no puedo. Cómo hacer huelga si trabajo en una residencia y hay servicios mínimos al 100%, ¿no? Bueno, esto, aunque me impide, obviamente, hacer huelga, ¿no? Pues hemos visto y hemos pensado infinitas maneras de hacer huelga, ¿no? Pues colocándonos un pañuelo, colocándonos una camiseta que diga que estamos en servicios mínimos, haciendo piquetes solidarios con aquellas que no pueden salir a la huelga, etcétera, ¿no? El último acierto, pues que hemos apostado por interpelar a las instituciones directamente, ¿no? Hemos sacado la jornada de huelga del 8M y también ha sido un acierto, ¿no?, ya que esto nos permite hacer una interpelación directa, ¿no?, y pues porque ya sabemos, ¿no?, cada vez más que los 8 de marzo pues siempre hay declaraciones institucionales, buenas palabras, ¿no?, etcétera, pero que eso luego no se traduce en gran cosa. Vemos que sí que las instituciones han asimilado diversos aspectos de nuestro discurso, ¿no?, a lo mejor los más fáciles de asimilar, la sostenibilidad, hablan continuamente ya de la sostenibilidad de la vida, modelo de cuidados público y comunitario, poner el cuidado en el centro, etcétera. Pero hay de otras cosas que no hablan, ¿no?, como acabar con la privatización, acabar con el negocio,
anular la ley de extranjería, regularizar a todas las trabajadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pensiones dignas para todas. Y bueno, pues parece ser que en esta pata, ¿no? Digamos, este feminismo con apellidos, ¿no? Que es también anticapitalista, que es también antirracista, anticapacitista, etcétera, pues es donde no nos están asimilando, ¿no? Y por donde parece interesante seguir trabajando, ¿no? Y ya para ir acabando, los retos, ¿vale? Siguiendo con las instituciones, en cuanto a las instituciones, ¿no? Bueno, aquí había más cosas, pero da igual. En cuanto a las instituciones, vemos que la respuesta que ha habido después de la huelga también pues no nos satisface, ¿no? Tanto a nivel de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa como el gobierno navarro, ¿no? Vemos que no están dispuestos a cumplir con estas reivindicaciones, ni siquiera con esas urgencias que marcábamos como imprescindibles, ¿no? Y que tampoco van a poner recursos para ello. Y, por tanto, bueno, pues ahí seguimos con la hoja de ruta de movilizaciones para profundizar en el acuerdo social a nivel local. Este sábado se va a celebrar una comparecencia en la que estáis invitadas para un poco seguir en esta vía y seguimos profundizando en las alianzas, ¿no? Pues manteniendo reuniones con otros agentes que estamos intentando también implicarlo en el proceso, por ejemplo, con una red de técnicas de igualdad, seguimos con familiares de residencias, periodistas feministas, bueno. Ahí estamos. Y como último reto, pues un reto también importante es cómo vemos al movimiento feminista, ¿no? Y cómo muchas veces parece que no entendemos que los feminismos son diversos, que las mujeres migradas y racializadas también son diversas, ¿no? Que dentro de los propios movimientos hay distintas posturas y voces diferentes, que hay posicionamientos políticos distintos, que pueden ser posicionamientos distintos en relación a la actitud que tenemos frente a las instituciones, a cómo entendemos un proceso y cómo lo desarrollamos, a la disposición a la hora de tejer alianzas o tender puentes, ¿no? Y no tenemos que por qué estar de acuerdo en nuestro compromiso, ¿no? Podemos decir claramente que tenemos posicionamientos políticos distintos y que son legítimos y no ocurre nada, ¿no? No decimos que que haya sido un proceso perfecto, es que no existen los procesos perfectos, ¿no? Durante el proceso hemos tenido contradicciones, hemos metido la pata hasta el fondo muchas veces, ¿no? Pero yo creo que el deseo y el compromiso para mantener este proceso de una forma constructiva, ¿no? Pues nos ha hecho seguir adelante, ¿no? Muchas veces pues, las contradicciones han sido enormes, los conflictos también, la crítica también, ¿no? Pero entendemos que todo esto nos enriquece también, nos ayuda a seguir adelante, a seguir en movimiento, ¿no? Y que las críticas no nos deben llevar al inmovilismo, ¿no? Porque ahí ganan otros, ¿no? Entonces, bueno, pues los procesos nunca van a ser perfectos, pero tenemos que estar dispuestas a meter la pata y aprender de nuestros errores, ¿no? Que eso es proceso, ¿no? Y eso es estar también en movimiento. Y por acabar, pues eso, ¿no? También pues los deberes que tenemos las feministas blancas, ¿no? Seguimos teniendo mucho trabajo que hacer y el movimiento feminista de Euskal Herria también, ¿no? Para asumir esa responsabilidad y compromiso de trabajar nuestros privilegios, entender nuestra posición privilegiada, ¿no? Respecto a nuestras compañeras trabajadoras de hogar y de cuidados, migradas y racializadas, ¿no? Y bueno, entender que se ha interpelado al movimiento feminista desde hace mucho tiempo, ¿no? No es cosa de hoy. Pero ante esta interpelación también, ¿no? Aunque vayamos poco a poco, aunque nuestro ritmo no sea como a muchas les gustaría, ¿no? Pues también hemos empezado a movernos, ¿no? Poco a poco a tomar conciencia, a reflexionar sobre cuál es nuestra posición, cuál es ese privilegio blanco, identificarlo, entenderlo, ¿no? Tomar conciencia sobre ello, empezar a trabajar la decolonialidad, ¿no? Todavía nos queda muchísimo camino, pero tampoco estamos en el mismo punto que en el 2019, ¿no? Que en las jornadas de Durango. Yo creo que, bueno, pues eso también subrayarlo es importante, ¿no? Que poco a poco estamos haciendo nuestros deberes desde esa convicción, ¿no? de que en estos tiempos, además de auge del fascismo, pues que va a ser imprescindible trabajar en común, ¿no? Y que no nos queda otra que hacer eso. Tauri. Qué ricasco.
Nik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik eta etorri zareten guztioi, hemendik dago lagun pila bat. Agurtzen zaituztet porque es que me voy a Bilbao y a las 8:20 voy a salir disparado, o sea que no me va a dar tiempo ni a saludaros. Yo voy a hacer un poco un mix de las cosas que han hecho. Espero, no creo que me vaya a repetir mucho, en algunas cosas sí, pero espero dar un poco otra mirada, porque si no, siendo la tercera, bueno, ya os miraré las caras a ver si veo que os dormís mucho. Yo, con el tema que nos proponían, ¿no? Yo creo que hay que hacer primero como una especie de contexto general, que ya lo han hecho ellas y ya lo han incluido, pero yo quería como abundar un poco más en ello, ¿no? Entonces, una primera idea fuerza era que el modelo capitalista, patriarcal, neocolonial, en esta fase de acumulación, en la que justo ya le he hecho varias referencias, yo creo que está imponiendo algunas tendencias globales contra los derechos colectivos que con distintos ritmos y con distintas intensidades se van agudizando a nivel general. Por supuesto, estamos hablando de la historia reciente, sin olvidar pues, el pasado patriarcal, colonial, esclavista, pero que sí que supone en estos momentos como un momento de reconfiguración y de descomposición de los derechos colectivos, que en otro momento al menos podría haber como esperanza de que existieran, ¿no? Ante las dificultades que se encuentran las élites y el modelo capitalista para que la tarta siga creciendo y para poder seguir obteniendo beneficios y ganancias, están de alguna manera extremando sus prácticas contra los derechos humanos. En estos momentos ya yo creo que sin ningún disimulo de ningún tipo, ¿no? El ataque contra los derechos se sustenta en valores que las élites y el capital imponen de facto, ¿no? Y lo hemos estado diciendo todo el rato, y además está súper relacionado con todo lo que tiene que ver pues, con los cuidados, que está súper relacionado con todo lo que tiene que ver con la economía. Lo privado prevalece frente a lo público comunitario, frente a los bienes comunes privatización, frente a lo colectivo lógica de mercado, ¿no? Eso, se desregulan los derechos y la desigualdad de alguna manera se consolida como un elemento central de dominación, y eso significa pues, que se profundiza en la división sexual del trabajo, que se profundiza en el neocolonialismo, en el racismo institucional. Bueno, hay reconfiguraciones de derechos, y voy a decir tres cosas así muy rápidas para no enrollarme mucho con esto, pero la primera es que los derechos son colonizados por la explotación, la precariedad y la desigualdad, y eso a la concreta, ¿qué significa? Pues significa que en concreto, la codicia de las multinacionales de la tecnología hace que la necesidad de nuestros teléfonos móviles, de nuestras tablets, de los ordenadores, del coche eléctrico, que es la modernidad de la energía verde, según no sé cuánto, según nos cuentan, ¿no? Pues hace que el Congo se convierta en un país expoliado, en el que el trabajo esclavo, el trabajo infantil, la explotación de las mujeres, la trata de personas sean una regla y no una excepción, sea algo que ya se convierta en habitual. Otro ejemplo, o sea, el trabajo de cuidados, que estamos todo el rato diciendo que fundamentalmente está en manos de las mujeres migrantes, está sometida a un limbo jurídico en estos momentos que sitúa sus derechos entre la explotación, la posibilidad de que te detengan y te meten en un CIE, la posibilidad de que te expulsen. En definitiva, en biografías del horror y en una supervivencia basada absolutamente en el miedo. Eso tiene que ver con esa reconfiguración de derechos. Hay una segunda cosa, ¿no? Que sería que los derechos se expropian a las mayorías sociales en forma de megaproyectos que tiene que ver con el colonialismo, con las expulsiones, con el expolio, ¿no? Las mujeres defensoras de la tierra en un montón de países del sur están ahí en primera línea, y por esa razón, por ese compromiso de mantener y sostener la vida y el territorio, se están enfrentando a las empresas transnacionales y están siendo perseguidas, asesinadas, exiliadas. Tenemos un montón de casos de gente que conocemos, un montón de casos, ¿no? Y una tercera cosa sería que los derechos se zonifican también. Eso significa que se encarcela a pueblos enteros. Eso significa que se aísla a pueblos y a personas. ¿Qué os voy a contar del confinamiento estructural de la población, de parte de ella o de toda en su conjunto? El Sáhara, Palestina, Kurdistán, el pueblo mapuche, pueblos absolutamente encarcelados, y no ahora, sino hace un montón de tiempo, y eso continúa, y ya es, pues bueno, lo que estamos viviendo. Aquí hemos puesto los pañuelos palestinos porque no se puede hacer nada sin hablar de Palestina, ¿no? Y se encierra a personas también, a todo tipo de disidentes, a personas trans, a personas LGTBI, pero sobre todo se encierra, y sobre todo el sistema de seguridad y carcelario es para personas pobres y para personas racializadas. Yo creo que es importante como recordar esto y tenerlo ahí como en la referencia, ¿no? Y los derechos se destruyen también
por la vía de la guerra y por la vía de la necro, de la muerte, que ya se ha convertido en algo consustancial al modelo. O sea, se consolida la institucionalización de la pobreza, del racismo, el patriarcado, los feminicidios, y hay una máxima que ya cada vez funciona más. No eres funcional al sistema porque no consumes y porque no produces y te conviertes en un desecho humano. Y eso es como lo que está ocurriendo a nivel global y es importante que lo tengamos en la cabeza, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, si vemos cuáles son las prioridades que en estos momentos están diciendo que va a pasar en Europa, dentro de poco hay elecciones a Europa, lo que se está adoptando es, lo que se habla es de seguridad, de migraciones y de comercio. Como nos señala la gente del Observatorio de América Latina, la gente de Lomal, cuando nos hablan de seguridad, lo que nos están diciendo en realidad es militarismo y guerra. Cuando nos hablan de migraciones nos están hablando de fronteras, nos están hablando otra vez de cada vez militarizar más las fronteras, nos están hablando de espacios de no derecho, nos están hablando de vulneración de los derechos humanos. Y a lo que ellos le llaman comercio es expolio. Yo creo que tener esto claro es muy importante porque nos estamos enfrentando a un nuevo o a una agudización, no sé ya si es nuevo o viejo, pero a una agudización del régimen de guerra que afecta a pueblos y personas, como decíamos, y que ha afectado a un montón de pueblos desde tiempos inmemoriales. No quiero decir que es solamente nuevo, y nos estamos refiriendo a las normas de derechos humanos, pues como después de la Segunda Guerra Mundial, que aunque nunca han sido de verdad efectivos esos derechos humanos, en la actualidad ya es una deconstrucción absoluta hasta de lo formal que no se cumplía, ¿no? Entonces, bueno, eso, una cosa que a mí me parece que estas cuestiones que he intentado tratar muy brevemente, o sea, que dan para muchísimo y es como que me da hasta apuro hacerlo así corriendo, pero bueno, sitúan a los movimientos y al feminista también en un dilema, ¿no?, de saber y de pensar si este escenario responde a una desviación puntual del modelo o es una estrategia que viene para quedarse. Antes justo decía lo del neofascismo. Yo creo que las élites tienen claro que avanzamos hasta un modelo de autoritarismo y de neofascismo, claro, y ahí es donde los movimientos sociales tenemos que trabajar para que esta deriva pues la podamos frenar con alianzas, con organización y con confrontación, porque es como la única manera, ¿no? Entonces, en esta situación, que antes cuando estaba oyendo a Justa, que ella siempre es como optimista, y decía, ay, yo lo voy a ir con este rollo, que deja a la gente hecha polvo, pero bueno, yo creo que en este contexto que estamos hablando, que es tan grave, ¿no?, el movimiento feminista, como me han explicado mis compañeras, va y protagoniza una gesta digna de otros tiempos, una gesta digna de otros siglos, que es una huelga internacional que, como ellas ya han explicado, bueno, se caracteriza eso por la potencia, la masividad, por todo eso, ¿no?, por una ocupación de las calles sin precedentes. Y a mí hay una cosa que me preocupa un poco, ¿no?, que las huelgas han significado un gran éxito para el movimiento, y no tengo nada que añadir porque creo que ellas lo han explicado fatal, para el movimiento autónomo, que es quien las ha convocado, y también para nosotras como movimiento autónomo es un desafío que debemos analizar profundamente los peligros que puede tener el éxito, ¿no? Sobre todo, no para ponernos en plan así, sino para poder gestionarlos a nuestro favor. Yo creo que es importante recordar lo que Justa decía, que venimos de lejos, pero tenemos, que esto no crece como la hierba, que hemos estado alimentando los rescoldos durante muchísimo tiempo, pero debemos tener en cuenta algunos condicionantes que nos ayuden a dibujar este movimiento feminista poshuelgas, y hay algunas cuestiones que a mí me parecen que son como de carácter externo, que es de cómo nos ven, y otras que son más de carácter interno, que es después de este éxito, cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, en cuanto al cómo nos ven, a mí creo que tenemos que intentar evitar que la masividad no se convierta en un arma de doble filo, porque tenemos que conseguir que toda esa fuerza y esa potencia no se difumine como un gas que se expande y pierde fuerza, porque sabemos perfectamente que hasta los discursos más radicales se pueden convertir en discursos vacíos o convivir, que esa es otra de las cosas, y es lo que intentaba explicar al principio, convivir con mayor o mejor, con unas situaciones de precariedad gravísimas, de exclusión, como las que he intentado plantear al principio. Esa sería una cosa. Otra cosa sería que yo creo que, a pesar de que está clarísimo que es el movimiento feminista autónomo, radical, tal, quien ha convocado y organizado las huelgas y, por tanto, quien ha propiciado ese cambio del sentido común, ¿no?, en estos momentos hay una pugna por el relato y una disputa por la hegemonía del espacio político,
y de los cambios que ha propiciado las huelgas y las movilizaciones que nosotras hemos convocado y hemos protagonizado, ¿no? Por parte de diferentes actores. Por un lado estarían las instituciones interesadas, como sabemos, en un discurso para vaciarlo de contenido y para desmovilizar la fuerza y esa potencia en las calles, porque es lo que hacen y lo que han hecho siempre, ¿no? Por otro lado estarían los partidos, que yo creo que en estos momentos se están utilizando, particularmente los partidos de derechas, pero un poco en un abanico así general, como la sustitución. De repente mujeres pues que nunca habían sido feministas o que habían sido declaradamente antifeministas toman la voz, que nosotras siempre decimos, una amiga siempre dice, ¿no? Hemos luchado toda la vida para que las mujeres tengan voz y luego ellas dicen lo que quieren, es verdad, pero muchas veces lo utilizan precisamente para tener discursos en contra de los avances del feminismo, ¿no? Hay otra parte sería las feministas de partidos claramente neoliberales que defienden las políticas de igualdad y que quizá nunca habrían hecho una huelga ni como la del 2018 ni como la del 2019, pero bueno, pues se apuntaron, ¿no? Y cuyo proyecto feminista es conseguir avances para algunas mujeres en el modelo social que está en las antípodas del que nosotras defendemos, con las que es verdad que podemos compartir cosas en algunos momentos, como el derecho al aborto, pero estamos totalmente enfrente cuando reivindican, no sé, por poner un ejemplo burdo, la igualdad en los consejos de administración de las empresas multinacionales que nosotras queremos dinamitar, ¿no? Entonces, ellas están ahí también y ellas están también haciendo un discurso. Por otro lado están los partidos de izquierda que con mayor o menor acierto escuchan para intentar poner en marcha pues políticas públicas en el marco de lo que se les permite el modelo, porque hay un marco que el modelo se lo permite, pero bueno, están ahí y esa es una reflexión también que tenemos que hacer de qué se puede hacer, ¿no? Y luego hay un montón de mujeres que hasta las huelgas quizá no se había sentido concernida o interpelada por el feminismo por muchas razones, ¿no? No olvidemos que lo que ahora es moda, hace poco era estigma y eso lo tenemos que tener en cuenta. Eso nos lleva a algo que ya hemos dicho, que ya decimos las tres, y es que nuestro feminismo se tiene que adjetivar y además lo llevamos haciendo mucho tiempo, decimos que es anticapitalista, anticolonial, no sé qué, nos lleva a todo eso. Y por otro lado, yo creo que tenemos una serie de condicionantes también que debemos debatir a nivel interno, ¿no? Porque es el cómo organizarnos a partir de las huelgas, porque claro, ¿cómo gestionamos esa masividad organizativa? Es difícil gestionar esa, o sea, entonces ahora estamos en una especie de híbrido, ¿no? O sea, de las huelgas generales, de las huelgas feministas hemos heredado el funcionar, igual esto es muy local, muy de Bilbao, pero bueno, igual es de Euskal Herria también. Hemos empezado a funcionar con asambleas abiertas, pero luego también mantenemos las organizaciones y también mantenemos las plataformas y también mantenemos, y estamos en un momento un poco difícil que da muchísimo trabajo organizativo y que, bueno, pues que es que yo creo que el objetivo fundamental es que intentemos, o sea, la idea de las asambleas abiertas, por supuesto, era abrir el espacio a un montón de mujeres para que querían participar. Entonces, a mí lo que me parece en estos momentos es que tenemos que ser capaces de construir un movimiento que realmente sea muy deliberativo, que sea capaz de tener todos esos debates que ellas han dicho que tenemos pendientes a hacer, que construya ese movimiento potente y radical y que mantenga la potencia, y eso tiene... bueno, pues nos pone en una situación de dificultad, por algunas cosas también. La militancia líquida y dispersa, la psicologización de los espacios militantes, que eso es algo que ya creo que habéis traído aquí a María Zapata y ya os ha hablado, me parece que es interesante hablar de eso también, porque el desencanto frente a una situación difícil, ¿no? En el que, bueno, pues no parece que la esperanza revolucionaria esté ahí a la vuelta de la esquina como en otros momentos, ¿no? Y la dificultad de mantener la militancia en este modelo capitalista que nos exprime hasta la extenuación, también tenemos que contar con todo eso, ¿no? También lo que ya ha comentado, yo creo que bien explicado Marina, ¿no? La gestión de la diversidad que de facto existe en la sociedad y su representación en el MF. Yo creo que es verdad, ¿no? Que somos un movimiento mayoritariamente blanco y de clase media, pero a mí a veces cuando decimos esto me preocupa un poco que invisibilicemos a las compañeras, por ejemplo, trabajadoras de hogar, que es que yo en Bilbao, yo vine a vivir a Bilbao hace 25 años y siempre han estado en el movimiento con nosotras. Me preocupa que a veces nosotras mismas, yo creo que desde fuera hay una cosa que una amiga mía siempre dice, que es que nosotras somos mucho más diversas de lo que creen y mucho menos de lo que nos gustaría. Es así,
siempre es el objetivo, ese sujeto político lo más diverso posible, pero a mí me da miedo que a veces invisibilicemos a las que están, ¿no? Y luego creo que también se ha dicho, pero yo creo que quienes pertenecemos a culturas, razas, clases, tenemos opciones sexuales o hablamos lenguas hegemónicas, tenemos que ser conscientes de privilegios que a veces ni los tenemos en cuenta porque son tan naturales que no los tenemos en cuenta. Entonces, eso es un desafío que yo creo que el feminismo ha asumido desde hace mucho tiempo también, y con nuestras dificultades y con nuestros problemas nos lo planteamos y nos lo intentamos trabajar, ¿no? El sujeto político del feminismo pues es cada vez más diverso, más interseccional, y esa realidad pues la tenemos que convertir, yo creo, en propuestas contrahegemónicas, ¿no? Porque el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo lo tienen muy claro. Guerra contra pobres, guerra entre pobres, y es importante reflexionar sobre qué hacer organizativamente, y para mí un ejemplo claro y potente es la huelga feminista general de Euskal Herria. O sea, yo creo que ahí fuimos muy audaces. O sea, bueno, también es verdad que la reacción de la plataforma Bizkaia Erdigunean en cuanto sale la pandemia o sea, estamos 300 en internet diciendo qué hacemos. Eso me parece que es muy importante. De la huelga voy a hablar muy poco, pero quiero decir 3 cosas. Una, que yo creo que sí nos ha permitido profundizar y aterrizar en el debate de cuidados. O sea, yo creo que una de las cosas que ha sido inteligente también y además que es que con la pandemia era lo suyo, ¿no? Era hablar de cuidados y de la sostenibilidad de la vida, porque realmente lo que pasó es que la vida parecía que no existía. Yo creo que una cosa que ha sido súper chula y era súper importante es poner en valor el trabajo de los sindicatos, de los sectores feminizados y el sindicalismo de confrontación de la mayoría sindical vasca, que es, bueno, pues envidiable, yo creo que es importante recordar que esas huelgas de los sectores feminizados han sido combativas, largas, han paralizado servicios y les hacen daño y les molestan mucho, porque además hay mucha gente organizada ahí. Y luego a mí hay una cosa que me parece que ha sido muy importante, que es la idea de empezar a construir, de poder hablar de cuidados en sentido amplio y de empezar a construir un bloque de cuidados grande, es en el que entra mucha más gente, porque a veces empezamos a decir sector cuidados, empleadas de hogar, y hemos empezado a decir, y más, las de las residencias, las de las empleadas de hogar, pero también están los equipos de intervención socioeducativa que ahora están en huelga porque tienen un convenio desde hace 3 años que no sé qué, y que es un sector feminizado que se come todo el marrón de las exclusiones, están las de las guardias. Bueno, hay un montón de sectores más. Además, cuidados también es el bar de tu barrio, que estamos trabajando contra la gentrificación, que es el que te pone el café todos los días. O sea, a mí me parece que hablar de cuidados en sentido amplio es muy importante, y que ahora la continuidad que le queremos dar a la huelga también va por ahí, también va por el que la gente se sienta interpelada, ¿no? Yo creo que en Euskal Herria, ante nuestro objetivo, ¿no?, ante esa idea de construir redes para afrontar el día a día, tenemos un desafío también en un país en el que un porcentaje altísimo de la gente dice en las encuestas que vive bien o muy bien. Es verdad, como dice Urkullu, ¿por qué nos quejamos? Y nosotros decimos, no es que porque es que vivimos igual mejor o tenemos más recursos porque hacemos huelgas, pero bueno, en cualquier caso. Pero yo creo que, y ahora lo uno otra vez con lo que decía al principio, tenemos un debe que es fundamental, que es que nosotras vivimos bien gracias a eso, a que contamos con un montón de recursos que proceden de esos lugares que seguimos expoliando. Entonces, eso no lo podemos olvidar y que nos permiten vivir así. Además, a mí me parece que es súper importante que lo tengamos claro, porque nos permite eso, recuperar el feminismo internacionalista, que es tan importante y que también en las huelgas ha sido tan importante, porque una de las cosas más emocionantes, si quieres, de las huelgas, que ya es verdad que empezaron en Polonia y todo eso, es que fue una propuesta que nos vino de las mujeres del sur, como tantas otras, por cierto, ¿no?, que a veces están tan invisibilizadas, ¿no? Y yo luego creo que también vivimos en un modelo o las posibilidades que tenemos en este modelo, y que la gente dice que vive bien, que está pensado para ese porcentaje que vive bien. Pero ¿qué pasa? Tenemos un debe también con toda la gente que se queda en los márgenes, y es mucha la gente que se queda en los márgenes todavía, ¿no? Había una época que desde el internacionalismo hablábamos del cuarto mundo que está en el primero y todo eso. Bueno, pues eso cada vez se va a hacer más habitual, otra vez lo hemos vivido, ¿no? Yo creo que el contexto de las huelgas en Euskal Herria se caracteriza porque no tenemos extrema derecha así muy antifeminista de momento,
Pero sí tenemos socialdemocracia y derecha neoliberal muy hábil y con mucha base social, que no es feminista pero se quiere apropiar del feminismo porque ahora está de moda. En lo que se refiere a los cuidados, sabemos que las necesidades de la población mayor, de la población vieja, que hay que reivindicar eso de decir vieja, que no pasa nada, no se van a resolver de una manera justa y equitativa, se hará en el marco del modelo, es decir, se hará obteniendo plusvalía del trabajo de las mujeres, aprovechando la división sexual del trabajo, mujeres migrantes sin papeles. Yo creo que uno de los éxitos del feminismo después de la huelga general es haber logrado colocar los cuidados ahí en la agenda política, ¿no? Y prueba de ello es el Pacto de País por los Cuidados que se está impulsando desde el Gobierno vasco. Yo creo que es una respuesta a un tema precisamente porque ha calado en la sociedad, ¿no? Porque hay mucha gente organizada para hacerles frente, los sindicatos, las trabajadoras, los familiares, las feministas, los pensionistas, los colectivos de personas con diversidad funcional, y necesitan en estos momentos desmovilizar el trabajo realizado en ese sector en los últimos años con todas esas huelgas y desmovilizar nuestra huelga y el resto de huelgas de feministas, ¿no? Entonces, aquí, a mí hay dos cosas que me preocupan y yo creo que nos deberían preocupar, y ya con esto acabo, ¿no? La primera es la idea de pacto. A mí me parece que la idea de pacto que nos quiere venir el Gobierno vasco, tú dices pacto, un acuerdo entre diferentes para lograr, en teoría, un acuerdo común. Pero en realidad, si lo miras bien, no es más que propaganda que persigue mantener unas relaciones asimétricas en las que quienes tienen el poder van a decidir sobre el resto, sobre las personas usuarias, sobre las trabajadoras, sobre el modelo. Porque analicemos el pacto que nos propone el Gobierno vasco. Es un pacto de alianza con el poder corporativo, con las empresas que en estos momentos están haciendo negocio con los cuidados, con los fondos buitre, que bajo la apariencia de un acuerdo por el bien común pretende esconder que se trata de un acuerdo totalmente asimétrico y consolidar así la imposición de un modelo neoliberal de cuidados que, con un nombre rimbombante que además remite a una idea de colectividad, participación, aunque sea lo más alejado de eso, pues pretende vendernos, es pura propaganda, ¿no? Las posibilidades de hablar de pacto o acuerdo, nosotras yo creo que tenemos claro que siempre son posmovilización, o sea, porque la movilización es la vía para la acumulación de fuerzas, es el mecanismo que de alguna manera neutraliza la asimetría de poder, ¿no? Por cierto, nada nuevo, lo sabemos, ¿no? Cuando un pacto nace de la estructura de poder, yo creo que eso lo pretende, o sea, a no ser que sea un gobierno mega revolucionario, no sé qué, yo creo que solo pretende desmovilizar y que se puede convertir en pura cosmética corporativa, ¿no? Y son pactos pues que se pueden convertir en pura declaración, ¿no? Esa es una idea, que luego hablamos si queréis, aunque yo me tengo que ir pronto. Y la otra idea es la idea de que de las declaraciones de las instituciones, que la retórica esa, ¿no? Que es la retórica sobre los cuidados, que responden a la vieja idea de la pedagogía de la dominación, ¿no? Que pretenden que las mayorías sociales hagamos suyas los valores de las élites, o sea, que se siga normal, que sea súper normal, que la gente tenga mogollón de cosas, que quiera tener propiedades privadas, el crecimiento económico, que las mujeres tenemos habilidades especiales para cuidar, que las migrantes latinas son cariñosas y están aquí muchísimo mejor aunque las explotemos, que al final la gente está mejor cuidada en su casa. O sea, hay un montón de cosas que van en los discursos, o sea, estas cosas que digo así, o sea, no son la retórica, o sea, algunas de las cosas las hemos escuchado en palabras de políticas responsables que tienen responsabilidades, ¿no? Yo creo que para que hagamos todos esos valores hegemónicos de dominación, utilizan todo lo que tienen a su disposición y lo tienen todo. Nos enfrentamos también a esa guerra cultural, ¿no? Que utilizan sin piedad mediante los medios de comunicación, las mentiras, las redes sociales. Por eso es fundamental que utilicemos, ¿no? Que volvamos a recuperar esa pedagogía de la emancipación, que utilicemos a nuestro favor todo nuestro argumentario, todas nuestras razones que tenemos súper bien elaboradas, súper bien explicadas, nuestra capacidad de convencer, el contagiar ese sentido común y lo que el feminismo ha conseguido poner encima de la mesa durante todos estos años. Es necesario transmitir todas esas ideas claras y yo aquí yo creo que tenemos que hablar en lenguaje claro, que nos entiendan. O sea, yo creo que hay una parte de discurso y de debate interno que igual necesitamos conceptualizar cosas, pero luego para que llegara a la gente tenemos que hacer el esfuerzo de hablar claro, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Y ya, por último, en lo que se refiere al contexto concreto preelectoral en el que estamos, yo creo que tenemos que estar muy atentas a si vuelve a ganar la derecha, estamos ahí a pocos días, porque están diciendo unas cosas tela. Y también tenemos que estar atentas a algunas cuestiones que la historia nos enseña respecto a
a cómo nos puede afectar el triunfo de organizaciones más próximas a los movimientos, ¿no? Yo creo que es importante porque podrían, para curarnos de que no aparezcan viejas formas, ¿no?, de subordinación de los movimientos a lógicas gubernamentales. Yo creo que es muy importante, más que nunca, tener claro la autonomía de los movimientos y tener claro que gane quien gane, tenemos que tener capacidades de los movimientos y debemos hacerlo para criticar y para aplaudir, las dos cosas, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Yo creo que como movimiento autónomo debemos poner el microscopio político, creo que hay que ser muy cuidadosas en las críticas, pero mantenerlas. Creo que hay que tener cuidado con el exceso de la crítica para evitar que no se sumen al ataque mediático que va a haber, porque lo va a haber y lo sabemos, porque esa forma parte de la guerra cultural, de la guerra... pero creo que debemos dejar claro que las críticas deben existir, ¿no? Creo que ni vanguardismo extremo ni cheque en blanco, ¿no? Y esa debería ser nuestro planteamiento. Yo personalmente no estoy para nada en contra de la interlocución, creo que es súper importante que la interlocución, si esa es transparente, que tenemos que tener cuidado en no convertirnos en lobbies, que el lobismo es lo más opaco, lo más tal, pero creo que eso es importante y que nos tenemos que preguntar si existen, que yo creo que sí, grietas para poder hacer cosas, para iniciar procesos que mejoren la vida de las mujeres en términos de redistribución, de reconocimiento, de mejorar, que se han conseguido muchas cosas, se han mejorado, también de construcción de contrapoder, de fortalecer los movimientos sociales y que tenemos que preguntarnos cómo avanzar en las conquistas sin dejar a nadie atrás, ¿no? ¿Qué implica eso? Nuestra propuesta es clara, ¿no? Organización, movilización y confrontación. Y en este sentido recordar también que creo que es importante recordar que hemos puesto en marcha proyectos, sobre todo locales, hay que reconocerlo, ¿no?, en Euskal Herria sobre todo, que es lo que yo conozco, que han servido para poner de manifiesto que se pueden hacer cosas súper chulas. A mí a veces me da la sensación, súper chulas, súper potentes, que me da la sensación de que las vendemos poco y que además esas cosas pueden tener un efecto tractor para contagiar y ponerlas en marcha en otros lugares. Yo creo que en estos momentos existe una pugna por el relato y por el poder y una disputa a partir del éxito de las huelgas, y voy a pagar, y Justa Montero, ella nos acordará, pero una vez decía una cosa que yo creo que yo me la apunté en algún lado, está escrita, no sé, ella decía, hicimos un proceso muy potente y deberíamos profundizar más colectivamente sobre lo que todo eso nos devuelve, porque si no lo hacemos nosotras, lo van a hacer las técnicas, las expertas, las comunicadoras que interactúan con nosotras muchas veces, pero que también generan su propio discurso, ¿no? Y entonces a mí me parecía que traer eso aquí era importante y que esta mesa, si tiene valor, también es por eso, ¿no? Porque las tres que estamos aquí somos militantes del movimiento y porque a veces la deriva, ¿no?, nos lleva a no tener a veces espacios para profundizar un poco en todo esto. Y nada más es lo que yo quería contaros.